Es Camila Huanchulao. Ella es enfermera de práctica avanzada con mención en oncología y está formada en en la Universidad de Navarra. Muchas gracias por la presentación. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, primero que todo agradecer la oportunidad. Creo que estas instancias son cruciales para que conozcamos el rol, para empezar a ver las diferentes experiencias y aprender de nuestros compañeros. Eh, a diferencia de los demás, yo estoy en pasos, en los primeros escalones de un gran camino por recorrer. Porque el rol en estudios clínicos está recién surgiendo. El centro en el que yo trabajo es un centro que no lleva tanto tiempo y que a medida del crecimiento se han visto diferentes necesidades. Eh, entonces, como se repiten en las historias, esto surge como una necesidad principalmente sentida por los pacientes en un contexto diferente a que había una falta de atención, sino que eh, había un cambio muy brusco entre la atención del estudio clínico, que es muy protocolizado, tiene las frecuencias definidas, están muy controlados porque tenemos que tener los datos ahí muy precisos, y cuando tenían que salir de este estudio por alguna toxicidad, porque se terminaba o por algún otro motivo, tenían esta sensación de abandono en el sistema. Entonces, a medida que fuimos creciendo, se fue sintiendo esta necesidad de crear una unidad que tomara a estos pacientes que ya no estaban al alero del sponsor, sino que terminaban y requerían volver a sus hospitales, y se pensó en esta unidad que se llama acompañamiento y calidad de vida. Primero se tomaban a estos pacientes y se empezó a trabajar en la marcha cómo podíamos mejorar esta situación de abandono, eh, y empezamos a escuchar qué era lo que pasaba. Se sentían perdidos porque no sabían cómo volver a navegar en el sistema. Eh, las listas de espera son muy grandes, entonces los tiempos en los que podían volver eran muy extensos. Y muchas veces pasaba que volvían y tenían que retomar un poco de cero, a pesar de que venían con muchos estudios, imágenes, exámenes, que si hubiera existido esta unidad en un principio, se podrían haber ahorrado tanto recursos, tiempo y facilitar este nuevo enlace al paciente en sus hospitales. Entonces empieza a surgir esto para dar esta continuidad en la atención, y al poco andar se dan cuenta que se necesita incorporar a enfermeras con mayor experiencia, tanto en la patología como en liderar esta toma de estos pacientes y poder trabajar en conjunto con la red asistencial para que ellos pudieran volver y estar atendidos en todas sus necesidades. La siguiente, por favor. Entonces, esto ha sido potenciado en primera instancia por actores claves, que fue la subdirección médica, que se ha repetido que son los médicos los que nos han avalado mucho en esta labor, porque confían en esta enfermera de práctica avanzada y avalan que sean los que podamos trabajar en estas unidades y trabajar en estas brechas que muchas veces nos vemos enfrentados. Y la visión también de la unidad que ingresaba a los pacientes y veía que todo iba perfecto en una instancia y luego quedaban un poco al debe. ¿Y por qué una enfermera de práctica avanzada? Porque muchos de estos pacientes necesitaban indicaciones oncológicas posteriores por tratamientos compasivos del mismo estudio clínico. Por lo mismo, necesitaban también indicaciones de soporte para manejar toxicidades, para tener seguimiento de estas, pesquisar riesgos. Necesitaban una educación personalizada, también un trabajo en red con los gestores oncológicos, que de a poco se ha ido trabajando en eso, y probablemente me he encontrado con algunos correos de muchos de los que están presentes en los que hemos ido conociéndonos y trabajando. Una colaboración de la atención privada con la pública, que a veces estamos muy separados cuando podemos trabajar de la mano y así ayudar al paciente. Y sin quererlo, optimizar recursos, porque si bien eh,
damos un contexto del paciente y lo entregamos de una manera más completa, no tenemos que repetir ciertos exámenes, no tenemos que repetir ciertas consultas, sino que podemos facilitar ese trabajo. Y qué mejor que una EPA con las competencias de liderazgo, de atención directa experta, de coaching, y que nos podemos hacer valer en toda esta atención integral que requiere el paciente que sale de un estudio clínico. ¿Qué oportunidades y barreras hay en este proceso de implementación? Bueno, las oportunidades es que hay una gran apertura al cambio. Yo afortunadamente me he sentido muy avalada por todo el equipo de estudios clínicos en el que estoy actualmente. Se promueve una innovación constante, se buscan maneras de cómo vamos a apoyar al paciente. Eh, es un establecimiento que está en crecimiento, se están incorporando más estudios clínicos, por lo tanto, el N de pacientes va aumentando. Y como lo habíamos dicho antes también, tenemos el apoyo médico que nos avala porque sabemos que como no tenemos la legislación, que es mi punto de las barreras, necesitamos que nos validen para poder hacer ciertas conductas que son la ampliación de nuestro rol. ¿Cuáles son las barreras? Todavía hay un desconocimiento del rol, tanto en enfermería como en el resto del área de la salud. La falta de legislación que no nos está protegiendo de manera legal o, por ejemplo, la codificación de las consultas. Y el poco desarrollo en el área de investigación clínica. La verdad es que también, si bien en oncología hay mucha EPA, en el área de estudios clínicos todavía no hay tanta experiencia y es algo que tenemos que ir trabajando. La siguiente. Y bueno, como les decía, yo estoy muy en los escalones de un inicio, por lo tanto tengo muchas tareas por delante. La enfermera de práctica avanzada tiene que ser un actor clave en el crecimiento de este tipo de unidad, que en este caso es la unidad de acompañamiento, pero en otros centros puede ser la unidad que dé soporte a estos pacientes. Ser un soporte no solo también cuando salen del estudio, sino que promover derivaciones a tiempo, acompañar a los que llevan los estudios clínicos en todo el proceso, desde que el paciente ingresa en el estudio clínico mismo y cuando tiene que salir. Y obviamente la tarea más importante, porque si no mostramos lo que hacemos, no se hace, es contar con indicadores que puedan demostrar cuál ha sido el beneficio de incorporar a las enfermeras de práctica avanzada en los centros de estudios clínicos, cuál es el beneficio para el paciente y para el centro mismo. Eso es todo. Muchas gracias.